¿Cómo te tocó vivir esa etapa previa a lo que se conoció como la avanzada regia? Porque te platicaba que 94 y 95 fueron los más fuertes. Siempre hay mucha controversia sobre la avanzada, Eliud, y cuáles grupos sí son de la avanzada y cuáles no, y todo eso. Y no, yo siempre he estado detrás de la historia del rock de Monterrey, haciendo entrevistas y haciendo apuntes y teniendo como que esa línea de vida de qué grupos surgieron a partir de qué grupos y qué, o qué les, etcétera. Y el mote de la avanzada, haz de cuenta que el rock regio ya existía. Entonces, cuando estas bandas entre noventeras, vamos a cerrarlo en la década de los noventas, empiezan a salir fuera de Monterrey, que ya comentabas tú que tú mismo invitabas a algunas bandas a que se fueran a tocar a Saltillo, y ya empezaban a salir a otras partes y empezaban a llegar ya más lejos, a Aguascalientes, San Luis, Guadalajara, DF, que luego platicando en una entrevista con Ricardo Bravo, que es el que pone el nombre del mote de la avanzada regia. El nombre de la avanzada regia se acuña en noviembre del 96, dicho por él mismo, y era como Ricardo Bravo veía a muchas bandas que ya estaban viniendo de Monterrey. Como muchas bandas se refiere a unas 10, 12 bandas, 15 bandas, y ve que tenían diferentes estilos, muy distinto a lo que se vivía en ese entonces en el DF, porque sonaban mucho a El Tri, a La Maldita Vecindad, a esa línea de grupos que ya existían y parecía que eran copias de las copias, ¿no? Y los grupos de Monterrey llegaban con estilos muy, muy opuestos uno de otro. Entonces Ricardo Bravo le dice a Toy, quien ya había ido con la última de Lucas varias veces, oye, hay que ponerle un nombre a este movimiento, porque para no apoyar una sola banda, pues vamos a apoyar en volumen a todas las bandas y vamos a ponerle un nombre a este movimiento. Y después de varias veces, en varias vueltas que dio por ahí Toy con la última y luego principalmente con la última, acordaron, Toy le dijo a Ricardo Bravo, mira, ponle como quieras, pero tiene que tener que es de Monterrey o que tiene que decir que es regio el asunto o el proyecto. Entonces acuerda decirle la avanzada regia y Toy dice, ese, está chido el nombre. Ellos fueron los que platicaron en esa charla después de una tocada o durante una tocada donde fueron al DF, que si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero si mal no recuerdo, esa tocada se llamó Toca Palola, como Lula Palusa, emulando un poco eso. Eso me acuerdo de eso, de ese concierto. Y luego tenían otro derivado ahí que era que también hacían como partidos de fútbol entre las bandas, etcétera. A ver, entonces, tengo la playera, güey. ¿De esa? Sí, güey. Órale, qué Tengo esa chingón. playera, güey. O sea, era chingoncísimo jugar entre bandas y te tocaba de otra banda en tu mismo equipo, güey. Bueno, pues sigue platicando, no te interrumpo, Tony. A lo que voy es que siempre hay, o sea, nunca le vas a dar gusto a las bandas o al público aficionado de cuáles son las bandas que pertenecen a la avanzada y cuáles no, partiendo de que, por ejemplo, en Wikipedia, si tú buscas avanzada regia en Wikipedia, están de las bandas que empezaron en los 90s y todavía ponen, por ejemplo, bandas que grabaron disco en el 2015, 18, 20 y todavía son avanzada regia. Y eso, no sé quién hizo eso, pero ha de haber sido alguien del DF, no fue alguien de Monterrey, no creo que haya sido nadie de aquí porque eso está totalmente mal. Y por varias razones tengo el fundamento de decirte esto, que yo que sigo la historia desde hace muchos años. El mote de la avanzada regia se le pone al rock regio en noviembre del 96. Empiezan a firmar las bandas. Sale primero Control Machete, que fue el primero que... Había una disyuntiva que quién había firmado primero, Control o Zurdo.
Entonces, por ejemplo, platicando con Fletch, me dice, nosotros firmamos primero. Me dice, firmamos primero, pero como Control Machete no tenía tantos instrumentos, no era una banda, pues terminaron más rápido con ellos. Pero nosotros firmamos primero. Pero luego ya investigando la historia bien, pues en mi opinión no fue Zurdo que firmó primero, el primero fue Control. En mi opinión muy personal, no me ha tocado platicar, hacer entrevista con Toy, sí con Fermín, sí con Pato, y ambos dicen que ellos fueron los que firmaron primero que ellos, que se acuerdan perfectamente que fueron primero que Zurdo, en la cuestión de firmar con disquera. Entonces empiezan a firmar estas bandas y luego ya firma El Gran Silencio y Plastilina, por ahí del 97, si mal no recuerdo, ambos. Sí. Que el Gran Silencio se negaba mucho a firmar porque hubo otras disqueras que le ofrecieron firmar antes que con que terminaron firmando ellos. ¿Qué? Con EMI. Ah, sí, con EMI. Igual que Plastilina, si mal no recuerdo. Bueno, el caso es que para el 2000, estaba haz de cuenta, el mote se puso en el 96, 97, 98, 99, estaba en boga la avanzada regia, el rock de Monterrey era todo el impacto nacional y fuera de también, o sea, pero para el 2000, ya todo mundo, sobre todo los rockeros, y perdón por lo que voy a decir, los rockeros de Ciudad de México, del DF, ya estaban hasta la madre de la avanzada regia. Incluso los AIR, porque seguían surgiendo bandas de Monterrey nuevas, pero ya no eran, haz de cuenta que el mote de la avanzada regia se apagó o perdió fuerza en el 2000. Y de modo de que cuando surge el disco de, por ejemplo, de La Verbena, ya no era la avanzada. Cuando surge Bolobán, ya no era la avanzada. Cuando surge incluso Kinky, no entra en la avanzada. Sus proyectos anteriores sí. Hablemos de, por ejemplo, Cuervos de Malta. Pero Kinky tampoco entran dentro de la avanzada. Y las bandas que surgieron después, creo que los últimos que alcanzaron a grabar con disquera fue Kinky, Bolobán, La Verbena, y creo que hasta ahí, no me acuerdo si otro, dentro de esa Panda, camada de... Y Panda, tiene razón. Pero Panda entró, creo que el de Arroz con Leche lo sacaron en el 99, pero Panda podría estar dentro de esa línea, pero como que tampoco se juntaba mucho con este círculo de bandas, ¿me explico? Entonces, pero dentro de este movimiento que estuvo muy fuerte entre el 94 y el 95, hubo muchas bandas que también le echaron muchas ganas y también salieron fuera. Ricardo Bravo dice en la entrevista que yo le realicé que el mote surge porque eran las bandas que salían de Monterrey buscando conquistar otros estados, otras ciudades, y era como en la antigüedad que mandaban a un ejército de avanzada, en propias palabras de Ricardo, a conquistar otro territorio. Era el mismo ejemplo, pero con bandas. Entonces dice, manda un ejército de avanzada para que espíen cuántos soldados hay en el otro territorio, qué tan peligroso está, y que hagan un estudio y luego vengan en los informes y luego vamos todos en bola a partirles el queso al otro pueblo, ¿no? Entonces de ahí era la inspiración, porque mucha gente no tiene idea de qué es una avanzada o qué era la avanzada. Es como que los primeros soldados que van a investigar por dónde llegarle a ese otro pueblo para conquistarlo, en este caso conquistarlo con la música, ¿no? Entonces, con ese ejemplo surge el nombre de avanzada regia. Pero esto cerrándolo en el ciclo del 90, 91 al 2000, que se acaba la fuerza de ese nombre, pero no se acaba el rock regio, ¿me entiendes? Pero si lo ponemos en ese contexto de que eran los primeros
bandas que salían, o sea, los primeros soldados que salían a ver cómo estaban los otros territorios, pues ya había habido muchas bandas de los 80s que habían salido fuera, ya había habido bandas de los 70s, incluso de los 60s que habían salido fuera. Sí, el nombre es inspirado en esos primeros soldados que salían a conquistar, a investigar cómo estaban otros territorios, pues hay bandas desde los 60s que salían fuera, ¿no? O sea que Claro. la diferencia de esta época noventera fue que en estos 90s convergieron muchas cosas para que todo esto se volviera un volcán en erupción bastante grande. Porque, por ejemplo, en los 60s, por ejemplo, yo creo mucho que los 70s se vieron beneficiados bastante por todo el movimiento que hubo en los 60s. Los 80s Claro. se vieron beneficiados por los 70s y los 90 por los 80s. Y en el 2000 no sé qué pasó, porque a partir de ahí ya como que, bueno, sí sé qué pasó. En realidad, la piratería y toda esta cuestión que ya mercadológica, que ya no iban a tener las disqueras para vender su materia prima, que eran los discos, o sea, el producto físico, ya se empieza a convertir en un producto digital, entonces dejan de ganar dinero. Y había un mote que le pusieron también, algo que se decía de estas bandas regias, que no pasaban del tercer disco, de la tercera producción, y ya se les acababa la historia. Pero en realidad no era tanto eso, era que para su suerte, cuando ellos firmaron, cuando estaban grabando o por grabar el tercer disco, muchas bandas lo grabaron muy a la carrera. Y es el ejemplo, por ejemplo, de Zurdo. Cuando terminan de grabar el segundo disco, apenas estaban en la promoción y les hablan para que vayan a grabar pronto el tercer disco. Y ahí es donde ya se había salido Fermarts y empiezan con broncas internas, por ejemplo, en Zurdo, porque querían grabarlo a la carrera. Y ya tenían también esta cuestión de que podían ganar dinero con las rolas que sean cada quien, entonces cada quien quería hacer su rola y empiezan a entrar en un chorro de dimes y diretes. Y la disquera aceleradísima porque grabaran su tercer disco para salir con el compromiso con estos grupos porque ya no tenían dinero, porque la piratería ya les había partido la madre y ya no iban a poder, si no alcanzaban a grabar el disco, que ese era el compromiso, pues le iban a quedar debiendo los grupos y podía haber muchas demandas. Y no te hablo solamente del rock regio, te hablo de muchos géneros. Sí. Entonces, esto fue como ya se vino acabando, perdiendo la fuerza el movimiento de rock regio en el 2000, principios de los 2000. Entonces, pero si partimos de la idea de que se le puso el mote de la avanzada en los 90s, por los grupos que salían, pues ya venían muchos soldados saliendo desde antes, o sea, muchas bandas. Pero los grupos que entran aquí, que no firmaron con disquera, hay muchos grupos que sí eran de las bandas, porque entran dentro de esta categoría de avanzada regia, como por ponerte un ejemplo, Cabrito Vudú, por ejemplo, Cuervos de Malta, por ejemplo, Prófuga del Metate. O sea, hubo muchos grupos que sí estaban dentro de esta cuestión y que sí alcanzaron a salir, pero no tuvieron la oportunidad de grabar con disquera. Pero siempre hay mucha controversia, porque hay quienes creen que bandas que surgieron después todavía entraban en la avanzada, pero ya no eran de la avanzada. O sea, sí siguen siendo rock regio, pero ya no entran en este círculo de lo que se le llamó la avanzada. Que lo que te comentaba es que en los 90s convergieron muchas cosas. Benefició que había el talento, o sea, la materia prima, lo que se iba a vender. Que había muchos estudiantes de comunicación que empezaron a tener espacios y los mismos músicos tenían en espacios como Jardel Padilla en el norte, Zoraida en Radio Nuevo León, que ahí también hay otra historia interesante en Radio Nuevo León. Era una estación de radio de gobierno, entonces ellos transmitían creo que nomás 12 horas, platicando con alguien que fue director de esa estación, Tito Leiva del Magmiolis o de la Antrópolis, que tuvo ese lugar después. Ellos transmitían 12 horas
Entonces, ellos y a las otras 2 horas las tenía otra estación de Estados Unidos. Entonces, buscando mover la antena de la estación de radio, ellos encuentran una manera de cómo tenerla fija y poder transmitir radio las 24 horas del día. Entonces, cuando lo logran, fue fiesta, porque pues, ya pudimos, comprando un aparato, moviéndolo para acá, ya podemos transmitir 24 horas y tenían un chorro de tiempo que tenían que llenar con espacios. ¿Cómo hacemos? Pues ahí entró todo el talento emergente local y eso benefició mucho el movimiento de rock regio. O sea, benefició que los medios en la radio, los medios en el periódico, los medios en la tele, y la gente, y sobre todo que en ese tiempo también no estaba muy abierto el mercado para que vinieran grupos internacionales o extranjeros a Monterrey. O sea, sí venían, pero era muy esporádicamente. O sea, por ejemplo, tienes que en el 81 viene Queen y vino In Excess, creo que también fue por ahí del 91. No me acuerdo quién fue el primero, pero era muy esporádico. En los 90s ya se empieza a venir una carga muy fuerte de grupos extranjeros a venir a Monterrey, sobre todo Monterrey, Guadalajara y DF, pero me acuerdo muy presente que el Vaquero, que era el guitarrista de Amaranta, me dice: vato, nosotros no necesitábamos de la música de los extranjeros, güey, o sea, sí estaban chidas las rolas, pero a nosotros nos encantaba escuchar canciones, por ejemplo, de Cuervos de Malta o de La Prófuga, porque ellos cantaban canciones de realidades que nosotros conocíamos aquí localmente. Ellos eran como los cronistas locales. Hubiera estado más chido que no llegaran esos grupos extranjeros aquí y que estos grupos locales siguieran cantando las rolas de lo que sucedía aquí, porque pudieran haberse convertido en algo más grande. No era necesario. Que estuvo chido, sí está chido, pero no era necesario porque ellos eran los grupos que nosotros escuchábamos y que íbamos a ver. O sea, para escuchar un grupo tenías que ir a verlos. No era como ahora que pones el internet, que es una arma de 2 filos, ¿verdad? Entonces, hubo muchas cosas, entre esas más cosas que convergieron, para que coincidieron junto con el talento de las bandas para que en los 90s fuera el momento en que explotó la bomba. Que sí hay algunos músicos de los 80s o 70s que están un poco resentidos con los músicos de los 90s que alcanzaron a firmar con disquera, pero pues desafortunadamente en los 80s y 70s pues no coincidieron todos estos aspectos que te menciono y otros más. En los 90 sí. Y bueno, el que pudo lo aprovechó y los que no, hubo muchos que se quedaron en la raya y no alcanzaron a estar con disquera, o no directamente. Algunos alcanzaron a firmar lo que se le llamaba la distribución nada más, pero no propiamente con la disquera, como Cabrito Vudú, por ejemplo. Pero sí hay mucha desinformación alrededor de la avanzada. ¿Cómo te tocó a ti vivirla, Eliud?